en tu presencia, oh Dios. El ministerio Discipulando a las Naciones presenta el mensaje de la gracia y el amor de Dios para la salvación de todos los hombres de esta tierra y la edificación del pueblo cristiano, por intermedio del siervo de Dios, Asunción Roldán Ábalos, quien ya queda con ustedes. En tu presencia es donde fuerte soy. Gracia y paz a vosotros, hermanos. Les saludo en el amor de Jesucristo y les invito para tomar la palabra de Dios nuestro Señor. Abrimos en el libro de San Mateo capítulo 5. Podemos leer todo este versículo número 48. Vamos a leer con la bendición de Dios Padre, Hijo y en la presencia maravillosa del Santo Espíritu de Dios. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén, gloria a Jesús. Oremos, recibamos la palabra con amor. Padre justo y bueno, gracias por tu inmensa bondad y misericordia. Gracias porque usted siempre nos está ayudando, enseñando, fortaleciendo, capacitando para hacer tu voluntad. Por eso te agradecemos, Señor, porque tu Espíritu Santo se mueve en este lugar cada momento para tu gloria, llenándonos del conocimiento de tu verdad, de tu santidad. Por esto, Señor mío, te damos la gloria, la alabanza que te mereces, y en esta hora también te pedimos que sigas hablándonos, mostrando tu gloria y tu poder entre nosotros, tu pueblo. Gracias, Señor Dios poderoso. Amén. Pueden tomar asiento. Vamos a ver un estudio en esta hora titulado La perfección en Cristo. Primeramente debemos ver y entender que Dios nos ha llamado a la perfección. La obra de Dios es una obra que invita a la perfección. Dios quiere que seamos todos perfectos y cabales. Dios no se complace en ninguna clase de defecto. Por esto la perfección es para el pueblo de Dios. Es la obra de Dios. La perfección consiste en obedecer al Evangelio de Jesucristo, en vivir a la par con el Evangelio de Jesucristo. Por esto también todos debemos anhelar la perfección, buscarla y amar la perfección en todas las cosas. Por esto, mis amados hermanos, necesitamos conocer el Evangelio, conocer la voluntad de Dios, porque hay muchos que ignoran, hay muchos también que están confundidos y perturbados, hay muchísima gente que no le interesa la perfección, y la Biblia dice que el Señor viene por una iglesia perfecta y gloriosa. Él no viene por gente defectuosa, gente que se complace en el error, en el pecado. Por eso, mis amados hermanos, no se apoyen ni justifiquen la maldad diciendo como muchos, nadie es perfecto, porque eso es lo que el diablo quiere para que puedas así decidir por lo malo y te mantengas defectuoso, corrupto, impío. Esa es la obra del diablo. La obra de Dios es hacia la santidad, hacia la perfección. Por eso ser perfecto no quiere decir que nunca hayas cometido un pecado, sino más bien que has aprendido a vivir libre del pecado. Por eso es que todos nosotros somos llamados a la perfección, y todos también podemos y debemos alcanzar la perfección. Esto es muy importante, hermanos. Por esto también vemos algunos casos en la palabra del Señor que Dios nos revela acerca de hombres perfectos. Todos los siervos de Dios han sido perfectos. La perfección que Dios habla o espera del pueblo de nosotros los hombres no es una perfección absoluta, sino una perfección que es de acuerdo al Evangelio, a la vida que se conforma al Evangelio. Dios es perfecto en una manera absoluta, pero nosotros somos perfectos a medida que vamos entrando en el pleno conocimiento y la obediencia en las diferentes áreas y formas del comportamiento humano. Por eso vemos, hermanos, también que hay algunos casos que la Biblia nos habla que la perfección en realidad es para todos los que son de Dios. Job capítulo 1 versos 8 dice:
Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay uno como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Ahí vemos un hombre de Dios, un hombre que glorificó a Dios con su vida. La perfección, mis amados hermanos, honra a Dios. La perfección avergüenza y derrota al diablo. Por eso Dios quiere que todos seamos perfectos, para que de esa manera podamos realmente honrar a Dios en todas las formas. También vemos otro caso de Daniel, otro siervo, un joven, un hombre esforzado desde muy joven, supo caminar con Dios y agradar a Dios y sujetarse a la voluntad de Dios. Y la Biblia dice que cuando sus enemigos allá en Babilonia se levantaron para quererle acusar, destruir, derribar de su sabiduría, de su honra que había alcanzado, dice la Escritura, hermanos, que no encontraban cómo hacerle daño o acusarle, porque él era un hombre sin vicio, sin falta. Él era un hombre fiel y perfecto. Esta es la verdad, este es el testimonio de Dios, que hay hombres, los hombres de Dios son perfeccionados para poder ser siervos, para ser instrumentos de Dios. Tuvieron que pasar en un proceso de perfección. Por eso al mismo Moisés el Señor se le apareció y le dijo: anda delante de mí y sé perfecto. Así es, hermanos. Por eso en la Escritura podemos encontrar muchos versículos que nos hablan acerca de la perfección. Pero antes le voy a explicar la perfección en un proceso, en el proceso de la salvación. Hay mucha gente que ignora la salvación misma. La salvación que Dios nos da no es absoluta ni instantánea. La Biblia nos revela que es en un proceso. La salvación es en un proceso. Por eso la perfección es uno de los últimos grados del proceso de la salvación. Y lo voy a explicar ligeramente porque esto no lo encuentras por ninguna parte. Aunque está en la Biblia, pero muchos no lo entienden ni les interesa. En el proceso de la salvación le he resumido en 7 pasos fundamentales, que son: número 1, nótese y dése cuenta cómo es la cosa. Número 1, primer paso, entrega y consagración. Este es el primer paso que todos los cristianos damos. Una entrega, un compromiso con Dios. El inicio de la vida espiritual es a través de una entrega y compromiso de dar nuestra vida a Dios. Ese es el primer paso. Cuando nos arrepentimos, dejando el mundo de tinieblas y el pecado, entonces estamos dando el primer paso apenas. Luego viene el segundo paso, que es la liberación. En esto pocos y casi nadie entra, poquísimos entran en el proceso, segundo paso en el proceso de la salvación, que es la liberación. La liberación consiste en barrer, desalojar, echar fuera todo lo malo, todo lo que es del diablo, del mundo y de la carne, en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Eso se llama liberación, porque Dios no puede habitar en un corazón sucio ni lleno de espíritus malos. Para que Él venga y haga morada y nosotros tenemos que ser liberados primero. Ese es el segundo paso. El tercer paso es el paso de la justificación. La justificación consiste en vivir dentro del reino de Dios, practicando la justicia de Dios. Es decir, cuando aprendemos a mantenernos sin pecado, porque no puede haber un pecador justo. El que es justo o el que ha sido justificado ya no practica el pecado. Por eso es, hermanos, que se entiende claramente el Evangelio. El cuarto paso es la santificación. La santificación consiste en aceptar y recibir todo lo que pertenece a Dios y su naturaleza divina. Esto es la santificación. Porque Dios hermanos, como decía, no va a habitar en un corazón lleno de espíritus malos. Por eso la Biblia dice también que el amor nace en un corazón limpio, el amor de Dios. Entonces todo el amor, la paz, el gozo, la fe, todo lo que es de Dios nace en un corazón limpio, en una vida liberada, una vida justificada y santificada. O la santificación es esto, recibir lo que pertenece a Dios. Y luego viene el quinto paso, que es el paso de la renovación o transformación, que consiste en un mejoramiento continuo, constante. Por eso la Biblia nos habla de que vamos a ir de fe en fe, de poder en poder, de luz en luz. En toda área se crece, se perfecciona.
Y luego vemos el sexto paso, que es la perfección. En este proceso de la salvación, el sexto paso es la perfección. Y la perfección consiste en vivir de acuerdo con el Santo Evangelio, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la perfección, hermanos. Eso es lo que Dios nos invita, nos llama, nos exige que podamos seguir y luchar hasta alcanzar la perfección. Y después de este paso, o el último paso del proceso de la salvación, se llama la glorificación, que consiste también, o que la glorificación se manifiesta la presencia de Dios. Es decir, es la manifestación de la gloria y de la naturaleza de Dios en las personas que han alcanzado, que han llegado a cumplir con este proceso de la salvación, para vivir a la semejanza de la iglesia del primer siglo. Esto lo revela los Hechos de los Apóstoles. La iglesia fue glorificada, por eso tuvo tanto poder, tanta unción, tanta autoridad, tanta victoria, porque estaba glorificada. Este es el proceso de la salvación, mis amados hermanos. Y vemos que uno de los últimos pasos es la perfección. Por esto nosotros estamos predicando la verdad, a fin de que todos puedan entender la voluntad de Dios y empezar a luchar contra el pecado hasta acabar por completo. Por eso también dice Filipenses 3, podemos ver lo que dice Pablo al respecto, porque el Señor nos habla en su palabra muchas cosas maravillosas. Al principio vimos que el Señor dice ser perfectos, está dando una orden, un mandamiento: sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y Pablo lo revela en el libro de Filipenses, podemos ver en el capítulo 3, del versos 13 al 15. Dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, eso también los revelará Dios. Ahí vemos que Pablo está diciendo: los que somos perfectos, sigamos adelante, porque las personas que están dentro del plan y el proceso de la salvación alcanzan la perfección. Por eso lo está explicando, hermanos, que la perfección consiste en vivir libres del pecado, y podemos ser perfeccionados en diversas áreas, y de esta manera podemos, hermanos, esperar y ver grandes cosas, grandes señales y prodigios, porque Dios, esto es lo que Él quiere. Cuando vamos a la Escritura vemos, hermanos, en Apocalipsis 3, que en muchos casos el Señor llama a la perfección y exhorta para que alcancemos la perfección. Apocalipsis 3, versos 1 y 2 dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardes, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de mí. Ahí vemos que el Señor está exhortando, invitando a volverse a la perfección. La iglesia de Sardes era un tipo de iglesia de estos últimos días, que en vez de ir para adelante van para atrás. Por eso dice que esta iglesia tenía solo nombre de que vive, pero día a día se iba muriendo a lo bueno. Pero el Señor obra al contrario. El Señor nos da su palabra fiel y verdadera para nacer y renacer a una vida de perfección, como dice la Escritura: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esta es la palabra que nos da la vida, que nos da el renacimiento a la vida eterna. Maravilloso es el Señor. Por eso también Santiago dice
¿De qué le aprovecha a un hombre si dice que tiene fe y no tiene obras? ¿La fe le podrá salvarse esa clase de fe? Santiago dice, hermanos, esto no puede ser así. Dice de Santiago, si un hermano o una hermana están desnudos y tiene necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos, saciaos, pero no le da las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Así es que la fe se perfecciona por las obras. Por eso Dios no nos ha llamado simplemente a simpatizar del Evangelio o de lo bueno, sino a actuar correctamente como es digno del Evangelio. Por eso la Escritura nos revela en Santiago también capítulo 1 versos 3 y 4, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Sabemos, hermanos, que esta es la voluntad de Dios, que alcancemos la perfección. También dice 1 Juan 2:5, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Así es, hermanos, la perfección debe alcanzarse en toda área. Por esto también la Biblia dice que el verdadero amor echa fuera el temor. Cuando uno se perfecciona, va acabando con toda especie de mal. Y esta es la obra de Dios. Por eso necesitamos perfeccionarnos. También dice Santiago, si alguno es capaz de dominar su lengua, es también un varón perfecto, capaz de dominar todo su cuerpo. Porque hay una perfección, hay una oportunidad de alcanzar y vivir en perfección. Por eso es necesario, hermanos, estudiar la palabra con todo cuidado, con mucha diligencia. Hebreos 6 versos 1 y 2 también dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de las obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos, del juicio eterno. Esto nos da a entender, hermanos, que hay una doctrina que perfecciona. Hay una doctrina básica que es la leche espiritual para los niños, pero hay una doctrina que perfecciona. Hay palabras realmente exactas, correctas, preciosas, que necesitamos todos escuchar, conocer y poder vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque todo aquel que no va a alcanzar o no va a dar la talla al Señor se va a quedar. Dios no va a llevar a personas defectuosas. Cristo viene por una iglesia, pero no cualquier iglesia, sino una iglesia perfecta, gloriosa, sin mancha, sin arrugas, sino más bien gloriosa, maravillosamente crecida, poderosa. Por eso también dice la Escritura, puesto que estamos esperando la venida del Señor, tenemos que vivir santa y piadosamente en toda nuestra manera de vivir, de comportarnos. Tenemos que vivir esperando la venida del Señor, viviendo irreprensibles. Esto dice la Escritura. Por lo cual, oh amado, estando en espera del Señor, procurar con diligencia ser hallados por Él santos, sin mancha e irreprensibles en paz. Una persona irreprensible quiere decir que es perfecta, porque lo que se reprende son los defectos. Pero cuando una persona o una iglesia es perfecta, no hay nada que reprender. Por eso la Escritura también nos dice que Dios es luz y en Él no hay ningunas tinieblas. Por eso que nosotros no estamos de acuerdo con el mundo, con el pecado, con la carne, con la vanidad. Nosotros estamos de acuerdo con la santidad, con la justicia, con la verdad, con el plan de Dios que es para salvación y vida eterna. Por eso también la Escritura dice, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí.
y el que anda en este camino, este me servirá, dice el Señor. En 2 de Timoteo 3, 16 y 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahí vemos, hermanos, que la voluntad de Dios, por la obediencia a su palabra, es llevarnos a ser corregidos, instruidos, capacitados y perfeccionados para hacer la voluntad de Dios. Esto es real y esta es la verdad de Dios. Por eso, como vemos, no te dejes engañar por el diablo y por los hombres al hacerte pensar de que nadie es perfecto, o que nadie es santo, nadie es justo. Todo eso es obra mentirosa del diablo para aprobar la maldad y complacer la injusticia, el pecado. El Señor lo dice en su palabra, que hay un plan de salvación, hay un propósito y un llamado a la perfección. Por eso también dice la Escritura: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Así es, mis amados hermanos, que Dios nos ha puesto por luz al mundo. Dios nos ha llamado a ser perfectos, para ser ejemplo, para ser realmente, como dice la Escritura, irreprensibles, santos, perfectos, gloriosos. Como también dice la Escritura, hermanos, que el Señor viene por una iglesia que se ha vestido, se ha preparado, que se ha capacitado por la obediencia a la verdad para entrar a la boda del Cordero. Por eso dice la Escritura que su esposa, su iglesia, su pueblo se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Así es, hermanos, que el lino fino está hablando de una perfección, de una pureza, de una vestidura espiritual honrosa y gloriosa. Por eso Dios viene por aquellos que viven en perfección, y aún más han alcanzado la glorificación, que es por vivir amando a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con toda la fuerza. Por eso en esta hora yo te invito, hermano, amigo, decídete a amar la perfección y empieza a buscar a Dios de todo corazón para que te ayude a acabar con el pecado. Porque el pecado es el que hace defectuoso al hombre. Dios hizo al hombre perfecto. El hombre por el pecado se malogró. Pero ahora Cristo te da la oportunidad y quiere ayudarte a acabar y a vencer al pecado. Por eso en esta hora puedes empezar con una decisión. Entra en este proceso de salvación y lucha hasta alcanzar tu salvación total, absoluta, porque Dios viene para salvarnos completamente y para siempre. Por eso en esta hora yo te invito, decídete, acepta el plan de Dios y decide luchar por tu perfección. Y ya no sigas en el error, en el pecado. Por eso ora conmigo si quieres. Dile: Señor mi Dios, en esta hora yo acepto tu palabra, tu llamado, que me invita a la perfección. Ahora mismo yo renuncio a todo defecto, a todo vicio, a todo error y pecado del diablo. Y ahora mismo te ruego que me ayudes a amar la santidad, a buscar la perfección para tu gloria, para tu honra. Ayúdame, Señor mío, a poder, Señor, glorificarte, para poder honrarte desde ahora y para siempre, a través de una vida de perfección. Santo Dios, toma el control de todo mi ser y ayúdame a vencer en toda forma al enemigo y al pecado y a la carne y al diablo, para poder así agradarte, Señor mío, para poder entrar en tu reino y poder participar en las bodas que usted ha preparado para los que te aman. Gracias, Señor, por tu inmensa bondad y misericordia. En el nombre de Jesús. Pertenezco yo en tu presencia, oh Señor mi
Gracias por su sintonía. Le invitamos a escucharnos nuevamente a esta misma hora y por esta misma radioemisora. Le invitamos a que nos visite a nuestros cultos diarios en la Iglesia Cristiana Templo Santo a partir de las 8 de la noche en Prolongación Leoncio Prado 2953 Miraflores Alto, Chimbote. Cualquier comunicación, llamarnos al teléfono 35 34 12 o al celular 997 35 72. Que Dios les siga bendiciendo. Hasta la próxima. tu presencia.